Entonces, ya tenemos, ¿verdad? Anatomía del corazón, vimos estructuras especializadas, miocardio, células de marcapaso, ya estudiamos el sistema de conducción eléctrica, vimos las particularidades de cada una de esas partes y para continuar vamos a entrar a esta parte, que esta parte me encanta, me fascina, me apasiona la parte bioquímica del corazón. ¿Ok? Vamos a prestarle atención, vamos a tener que estas dos células de marcapaso y miocardio, ellas trabajan muy cerca de la mano. ¿Ok? Una necesita la otra. ¿Por qué? Ok, el miocardio necesita de ese impulso eléctrico del marcapaso para hacer su función contráctil y elástica. Ambas son especializadas, pero son muy diferentes. Y por eso acá en este cuadro que ustedes ven abajo, tenemos la representación, un diagnóstico, pues se podría decir que un diagnóstico diferencial o un diferencial de, del miocardio con el marcapaso. Y vamos a comenzar a diferenciar las unas de otras y comenzar a ver cómo es que una trabaja de la mano con otra. ¿Está bien? Entonces tenemos esta de acá arriba es un potencial, eso se llaman potenciales de membrana. Esto que tenemos acá arriba es el potencial de membrana del miocardio y este que tenemos acá es el potencial de membrana del marcapaso. ¿Okay? Entonces arriba miocardio, abajo marcapaso. Como pueden ver, en la morfología de la gráfica son totalmente diferentes una de otra. Ellas están ubicadas, este potencial de membrana, un eje de coordenadas X y Y, donde uno nos representa la carga eléctrica para acá y el otro nos representa el tiempo para acá. Acá estamos hablando de tiempo y acá estamos hablando de electricidad. Iniciamos con el miocardio, donde nos damos cuenta que el potencial de membrana de la célula de miocardio empieza en menos 85 milivoltios. Y el potencial de membrana del marcapaso inicia en menos 60 milivoltios. ¿Ok? Ya por ahí ya comenzamos a ver que existe una amplia diferenciación entre miocardio y marcapaso. ¿Por qué esta diferencia en el inicio del potencial de membrana, hablando de carga eléctrica entre uno y el otro? Porque el miocardio necesita descargarse totalmente para hacer su contractibilidad y elastancia, si podríamos decirle el término elastancia, completo. Yo no puedo permitir que el corazón se contraiga y a la mitad de su relajación se vuelva a contraer, porque si no, no va a poder vaciar el volumen completo de las cavidades y enviarlo a todo el cuerpo. Entonces el miocardio necesita totalmente descargarse hasta el final, que es menos 85 milivoltios. Más en cambio, la célula de marcapaso necesita, cuando va llegando a menos 60 milivoltios, comenzar a cargarse nuevamente para ya tener la carga eléctrica suficiente para hacer el impulso eléctrico cuando el miocardio llegó abajo. ¿Qué pasaría si ambas se descargan hasta el final? Duraría más en iniciar el impulso eléctrico y habrían periodos donde nuestro corazón se detendría. Por segundos que se detenga ya podría haber necrosis del miocardio. ¿Ok? Entonces, primer punto a destacar de este diagnóstico diferencial de los potenciales de membrana miocárdico y de marcapaso es este punto, la carga en que inician su despolarización, menos 85 y menos 60 milivoltios respectivamente. Posterior, vamos a hablar de que las células miocárdicas son sodio dependientes.
mientras que las de marcapaso para iniciar su repolarización son calcio dependientes. Quiere decir que para que el miocardio comience a poderse cargar de electricidad, necesita la presencia de sodio. Por eso es que los pacientes todos los días les revisamos los niveles de sodio. Por eso nos preocupamos que el paciente hiponatrémico, adulto mayor, críticamente enfermo, no baje más la hiponatremia porque puede hacer paro súbito. No es porque es un paciente adulto mayor que hace paro, es porque está hiponatrémico y su capacidad de contracción miocárdica se ve reducida porque necesita de ese sodio para poder hacer la contracción. Más en cambio, el paciente, la célula de marcapaso, que es calcio dependiente, si alguno tal vez hemos tenido la experiencia de atender una emergencia cardíaca o un problema cardíaco, o una parada súbita o una bradicardia muy potente, una bradicardia bastante extrema, hemos escuchado que administramos gluconato de calcio. Por eso es que administramos el gluconato de calcio, para estimular esta repolarización del marcapaso y que aumente su contractibilidad para que traslade esa electricidad al miocardio y haga la contracción. Por eso es que los electrolitos son tan necesarios revisarlos todos los días. Tenemos que recordar que existe la bomba sodio-potasio ATPasa en la bicapa fosfolipídica de la célula. Por eso es que no solamente revisamos sodio, sino también potasio, y más adelante lo vamos a ver. Tenemos que las células miocárdicas tienen una fase 1 y fase 2, y vemos que está ausente en la de marcapaso. ¿Por qué? Porque en esta fase 1 se alcanza el umbral máximo eléctrico, pero hay un periodo retardado de despolarización antes de ya despolarizarse. ¿Por qué? Recordemos que para acá nos representa tiempo. Quiere decir que lo que está es ganando este tiempo para que la célula de marcapaso se pueda despolarizar, pueda transmitir la electricidad para ahora sí despolarizarse. Por eso es que la célula de marcapaso no tiene este retraso. Este retraso acá, que se ve como una meseta, no existe en la despolarización del marcapaso, porque necesita hacerlo de manera rápida para estar cargado para cuando el miocardio lo requiera. Marcapaso tiene que despolarizarse, repolarizarse, está lista para cuando el miocardio se despolarizó, volverlo a hacer latir. No puede esperarse, no pueden las dos despolarizarse al mismo tiempo, porque mientras la de marcapaso se repolariza, la miocárdica estaría sin movimiento. Si no hay movimiento, el corazón está detenido. Y la fase 4 del miocardio es adinámica. Como lo ven, está plano. Más en cambio, la fase 4 de la célula de marcapaso es dinámica. Como pueden ver, hay movimiento, está creciendo nuevamente en voltaje. ¿Esto por qué? Por lo mismo que estábamos conversando. La célula de marcapaso tiene que hacer su despolarización, repolarización y volverse a despolarizar y volverse a repolarizar de manera rápida. Por eso dura menos y llega a menos 60 milivoltios, en diferencia de la miocárdica, que sí le da un tiempo de espera para que cuando ella se descargue, ya la célula de marcapaso se haya cargado lo suficiente para dar el nuevo impulso y que se dé la contracción del corazón. ¿Ok? Dame un segundito. Listo. Es que ya aquí en Costa Rica ya está bastante oscuro. Hasta ahorita se está oscureciendo y ocupado prender las luces. Ok, continuamos. Las cosas de estar en vivo, ¿verdad? Ok, entonces les hablaba que eso es lo que sucede con el potencial de membrana del miocardio y el marcapaso. ¿Por qué es importante ver esto? Pues está la fisiología del latido cardíaco. Y si ustedes ven,
y recordamos, esta es la morfología del potencial de membrana del miocardio, donde inicia en menos 85 milivoltios, tiene una fase cero que es sodio dependiente, necesita que ingrese sodio al miocardio para comenzarse a cargar eléctricamente, a llegar hasta el umbral de la fase 1, donde hay una fase de retraso hasta la fase 2 para que ingrese. Si ingresó sodio, tiene que salir potasio por la sodio-potasio ATPasa que habíamos hablado, para que vuelva a ingresar sodio y exista la entrada de calcio. ¿Quién era dependiente de calcio? El marcapasos, las células de marcapaso. Por eso es que le da esta fase de retraso para que el calcio ingrese, para que el miocardio, para que la célula de marcapaso comience a cargarse. Después se da la fase 3, que es despolarización, y una fase 4 adinámica, donde comienza a salir mucho potasio. ¿Para qué sale potasio? Para que en la siguiente fase pueda entrar sodio. Si este potasio no sale, este sodio no puede entrar. Si no entra sodio, no se da la fase 0. Si no se da la fase 0, no hay latido cardíaco. ¿Cómo sé que eso es así? Porque esta imagen que ustedes ven acá representa esto que ustedes ven acá. Y creo que ya esta imagen es algo que nos recuerda algo que hemos visto más comúnmente en los electrocardiogramas y en los monitores. Sé que esta parte de bioquímica se torna un poco extraña, pero es apasionante ver cómo cada detalle que muchas veces pasamos por alto, revisar electrolitos, revisar calcio, saber qué es lo que pasa, por qué es que hay una fase dinámica, ya aquí todo lo amarramos para entender bien cómo se da el latido cardíaco, porque esta representación del potencial de membrana del miocardio es lo que nos representa esos brinquitos de potencial eléctrico que registran los monitores y los electrocardiogramas. ¿Ok? Ya, ok, continuamos. Y, perdón, ok, continuamos con el electrocardiograma. Ya entramos como tal al electrocardiograma. El electrocardiograma es un registro de un potencial eléctrico. Ok, como le dijimos, esto que estamos viendo acá, esos brincos que vemos en los monitores, que vemos en otras cosas, ok. Esos brincos que vemos en los monitores, en los electrocardiogramas, es un registro gráfico de los potenciales eléctricos. O sea, que lo que estamos viendo ahí, esos brincos, es justamente eso, la entrada del sodio para que entre calcio, para que se despolarice y se repolarice, y eso es lo que vamos a ver ahorita de manera básica. Un poquito de historia, que tal vez vamos a avanzarla un poco para no quedarnos mucho acá, es que para 1878 estos dos señores, John Burdon y Frederick Page, fueron los primeros que hablaron de que existía electricidad en el corazón. Se lo contaron a este señor que se llama Beethoven, que algunos hemos escuchado hablar del triángulo Beethoven. Él prácticamente le robó la idea a ellos, pero ahí ellos nunca lo publicaron y él sí publicó la palabra electrocardiograma, él fue el que introdujo esta palabra. Y para 1895 ya se comienzan a hacer los primeros electrocardiogramas. Esa imagen que ustedes ven ahí es las primeras máquinas de electrocardiografía que existían, donde, espero que se note bien en sus pantallas, esto es una tina de agua, esto es un cilindro con agua y este también. Hacían que la persona metiera las extremidades en agua para tirar la electricidad y ahí comenzar a estudiar cómo era que se comportaba la electricidad, porque ellos sabían que el agua es conductor de la electricidad. Entonces pensaban que solamente mojando a la persona podían registrar bien los impulsos eléctricos.
no quiero imaginarme si tenían que hacerle un electroseriado cada 4 horas o cada 2 horas a una persona, estarlo electrificando cada 2 horas, lo complicado que era. Pero estas eran las primeras máquinas de electrocardiografía. Se dieron cuenta que al estudiar el impulso eléctrico del corazón ya existían algo de unas ondas, que ellos las denominaron PQRST, que eso lo vamos a estudiar más adelante. ¿Por qué no le pusieron 1, 2, 3, 4, alfa, beta, omega, zeta, pi? No sé, pero les pusieron PQRST. ¿Okay? Para 1906 se dieron cuenta que ese PQRST no era igual para todos, que existían anormalidades, como ese que estamos viendo ahí en la imagen, que se llama flutter atrial. Es un ritmo rápido organizado que lo vamos a estudiar también más adelante, y ya ellos comenzaron a hablar de ritmos de electros anormales. Había la gran mayoría de pacientes que tenían un PQRST que era constante, pero comenzaron a ver cosas diferentes y ya comenzaron a hablar de hipertrofia derecha e izquierda, onda U, extrasístoles, flutter y bloqueos AB completos. ¿Ok? Para 1928, Frank Sandborg ya comienza a producir máquinas de electrocardiografía sin tener que electrocutar a la gente de cierta manera, y eran máquinas portátiles. Si podemos poner acá entre comillas portátil, ¿verdad? Porque no es tan portátil esta máquina, era enorme y era pesadísima, pero ya no te electrificaban y ya no tenía que ir el paciente a la sala de electro, sino que el electro iba donde el paciente. Y acá nos toca hablar un poco sobre el papel del electrocardiograma. Todos hemos visto este papel en algún momento, y si no lo hemos visto, busquémoslo en nuestras prácticas clínicas y veamos que este papel del electrocardiograma va a tener esta composición. Ok, si lo pudiéramos ampliar sería de esta manera. Tendríamos que estar formado por una serie de cuadrículas, cuadros grandes con cuadros pequeños, ¿verdad? Donde los cuadros grandes, igual que el potencial de membrana, para un lado nos va a medir electricidad y para otro nos va a medir tiempo, ¿ok? Que para la parte eléctrica, para moverme ahí, ok. Para la parte eléctrica, cada cuadrito pequeño de 1 milímetro va a representar 0.1 milivoltios. Lo que quiere decir que la suma de un cuadro grande va a ser 0.5 milivoltios, un cuadro grande. Y que la sumatoria de dos cuadros grandes que van a ser 10 milímetros es 1 milivoltio. Esto más adelante lo vamos a entender un poquito mejor, no se preocupen. Para el lado del tiempo, cada cuadro pequeño nos va a representar 1 milímetro o 0.04 milisegundos. Un cuadro grande, por lógica, 4 por 5 es igual a 0.20. Quiere decir que en tiempo un cuadro grande nos va a representar 0.5 milisegundos. ¿Ok? Eso es lo que representa este papel de electro. Nos dice que tanta electricidad está produciendo, en cuánto tiempo lo está produciendo. Esto lo tenemos que saber de manera clara, principalmente la parte del tiempo, porque cuando estudiemos el electro normal, vamos a ver que tiene particularidades de tiempo. Entonces, si alguien en este momento no entendió la configuración del papel, siéntase en toda la libertad de preguntar y le vuelvo a explicar. Es sumamente importante entender el papel del electro en este momento para poder interpretar electros normales. A partir de la normalidad, podemos estudiar lo anormal. ¿Ok? No veo preguntas, continuamos. Vamos a seguir hilando profundo. Esto fue lo que hablamos del electro. ¿Por qué?
porque el electro nos va a ayudar a sacar la frecuencia. Ok, de un segundo. Claro, con todo gusto. Voy para atrás. Excelente. Muchas gracias por haber preguntado, porque me parece súper importante que este tema quede súper claro. Ok, nosotros vamos a tener el papel del electro. Para este lado nos va a medir electricidad. ¿Ok? Para este lado nos va a medir tiempo. ¿Ok? Nosotros lo que vemos en un electro, por acá, son estos tipos de brincos, por decirles de cierta manera brincos, ¿cierto? ¿Ok? ¿Qué es lo que nos quiere decir esto con esto que hemos visto? Que el corazón trabaja con electricidad y que aquí consumió electricidad y que ese consumo de electricidad duró una X cantidad de tiempo. Para poder medirlo, los papeles del electro está dividido en cuadros, ¿ok? Unos cuadros grandes y unos cuadros pequeños. Cada cuadro grande tiene 5 para acá y 5 para acá. 5 cuadritos, ¿ok? Cuando hablamos de electricidad, cada cuadrito de estos, representa 0.1 milivoltios, que lo tenemos acá. Y cuando hablamos de tiempo, cada cuadrito que está representado acá nos habla de tiempo, 0.4 segundos. Cuando lo sumamos, una simple suma, nos damos cuenta que cada cuadro grande tiene un valor de 0.5 milivoltios. 0.5 más 0.5 nos da 1 milivoltio. Quiere decir que dos cuadros grandes, como lo vemos acá, representa 1 milivoltio. Y que si cada uno de estos en tiempo es 0.4, al ser 5, 0.4, 0.8, 0.12, 0.16, 0.20 segundos. Eso es lo que nos representa el papel del electro. Por acá lo vemos nuevamente. 0.1 milivoltios, 0.4 segundos. Hablando de un cuadro pequeño. Si hablamos de un cuadro grande, 0.5 milivoltios, 0.20 segundos. ¿Ok? Lo normal es que la velocidad de un electro esté en 25 milímetros por segundo. Esto es lo normal y ahorita lo vamos a estudiar. A través de este conocimiento que acabamos de adquirir, a través de este conocimiento de la configuración del papel, nos vamos a poder sacar la frecuencia cardíaca sin necesidad de nada más que ver esto. ¿Ok? ¿Cómo? Este punto de acá más alto se llaman R's. Y ahorita lo vamos a ver con atención. Estos se llaman R's. Para saber la frecuencia cardíaca, vamos a contar la distancia que hay entre R y R. Si el electro es regular, vean acá donde dice regular. Si es irregular, va a ser otra fórmula. ¿Ok? Podemos utilizar cuadro pequeño y cuadro grande. ¿De qué va a depender de usar cuadro pequeño o cuadro grande? ¿Qué tan rápido vaya el ritmo cardíaco de nuestro paciente? Ejemplo, acá va muy lento. Yo no me voy a poner a contar cuadritos pequeños porque se va a hacer muy largo. Pero si acá viniera otro latido y otro latido, yo sí podría contar cuadritos pequeños porque es más fácil. Acá se aconseja cuadro grande. No se preocupen, ya vamos a hacer una práctica para que vean cómo se hace. Ustedes tranquilos, yo nervioso.
Si es irregular, lo que vamos a hacer es contar 15 cuadros grandes y los vamos a contar los R que hay ahí. Y lo multiplicamos por 20. ¿Ok? Pero veamos la práctica que les dije. Déjenme un toquecito para que se borre eso que está ahí. Ajá. Aquí. Quería que se borrara eso que les había escrito ahí. Ok. Tenemos este electro. Vamos a saber la frecuencia, vamos a tratar de averiguar la frecuencia cardíaca de este electro. ¿Qué es lo primero que tenemos que saber? Si es regular o irregular. ¿Ok? Si es regular, vamos a usar esta fórmula. Si es irregular, usamos la otra. ¿Cómo sabemos si es irregular? Vamos a ver si la distancia entre esto y esto es la misma o similar de esto a esto. Ok, yo me puedo fijar que aquí inicia acá y termina un cuadro después. Acá inicia y termina un cuadro después. Acá inicia y termina un cuadro después. Acá inicia un cuadro después y inicia aquí. Se ve que es regular. Las distancias entre esto y esto es la misma que hay entre esto y esto. ¿Okay? Ya sabemos que es regular. Vamos a utilizar las fórmulas. Vamos a iniciar con la de cuadro grande. Ok, vamos a agarrar entre R y R, vamos a contar los cuadros grandes. 1, 2, 3. Entre R y R hay 3 cuadros. Dice que lo que tenemos que hacer es dividir 300 entre 3 y nos da 100. No nos va a dar idéntico, pero nos tiene que dar muy similar si lo usamos cuadro pequeño. Veamos si funciona, a ver si es cierto. Un cuadrito pequeño. Cada cuadro grande tiene 5 cuadritos pequeños. Entonces, 1 más 5, 6. Más 5, 11. Más 5, 16. Dice la fórmula que el cuadro pequeño lo dividió entre 1500. 1500 entre 16, 93.7. De 100 a 93 es una diferencia muy corta. Quiere decir que es muy similar y que la frecuencia cardíaca de este electro anda entre los 93 y los 100 latidos por minuto. Eso lo podemos sacar simplemente con esta fórmula, solamente contando cuadritos. ¿Qué pasa si fuera irregular? Contamos 15 cuadros grandes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Contamos los R que hay de aquí a aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cierto? ¿Qué es lo que dice la fórmula que hacemos? Que multiplicamos 20 por la cantidad de R's en esos 20 cuadros. 20 por 6 nos da aproximadamente 120. Más o menos 120 sigue estando muy cercano. Quiere decir que es un paciente. Con solo sacar esto, sacamos que el paciente está taquicárdico. Esto es solamente para sacar. Sí, perdón, eran 15 cuadros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4. 4 por 20, 100. Si más no me equivoco. No, 80.
igual es un electro que está taquicárdico. ¿Por qué no nos está dando tan similar a esta otra fórmula? Porque es un electro que es regular. ¿Qué es lo que pasa en los electros irregulares? Aquí va a haber otro latido, aquí va a haber otro, y después va a haber un espacio donde no va a haber otro y otro. Por eso es que no nos está dando con la fórmula irregular. Nos da similar, nos da taquicardia, no nos da lo mismo porque es un electro regular. ¿Ok? Ahora vamos a hablar sobre un punto que es muy importante que se llama la estandarización del papel. ¿Ok? ¿Qué es la estandarización del papel? Por ejemplo, eh, les decía que, vamos a ver cómo se los explico, la estandarización del papel es como que nosotros lográramos hablar el mismo español a nivel de toda Latinoamérica, pero hay palabras que en un país significan una cosa que en otro país significan otra cosa, ¿verdad? Por ejemplo, en Costa Rica, puñal se le dice a un cuchillo o una cuchilla. En México, puñal significa otra cosa muy diferente. Es hasta ofensivo. Lo que se busca con la estandarización del papel es que todos hablen el mismo idioma. Que todos hablen el mismo idioma, ¿en qué sentido? En lo que hablamos de electricidad por tiempo. Se busca que todos, absolutamente todos los electros, midan la misma electricidad y el mismo tiempo. Así usted haya estudiado en Chile y vaya a hacer un electro a Guatemala, usted haga el electro y usted sepa que está midiendo la misma electricidad y el mismo tiempo. Existen, y lo vamos a ver más adelante, ciertos laboratorios que se usan diferentes medidas y por eso se tiende a la confusión de un laboratorio a otro. Porque no es lo mismo decir que yo tengo 9 gramos de hemoglobina a decir que tengo 9.000 miligramos de hemoglobina. ¿Por qué? Viene a ser lo mismo, pero suena diferente y eso tira la confusión. En el papel del electro se ha buscado esa estandarización a nivel global, donde siempre el electro va a buscar medir en el eje eléctrico 10 milivoltios. Que si recordamos 10 milivoltios representan 2 cuadros grandes. Y dijimos que la velocidad estándar va a ser de 25 milímetros entre segundos. Esa es la estandarización del papel. Y si lo vemos acá, acá está 10 milímetros por 25 milisegundos. Vamos a buscar que nuestros electros digan eso. Por ejemplo, este electro del ejemplo que hicimos anterior dice 25 milímetros por 10 segundos. Eso es lo que se busca, que siempre todos los electros estén estandarizados a lo mismo. Dependiendo de la casa comercial, esto de la estandarización va a venir en letras aquí abajo, acá arriba, o bien puede tener una representación gráfica, como lo es este cuadrito de acá. Ese cuadrito de acá, si lo vemos en grande, va a ser así. Va a ser un cuadro, va a ser un cuadro de 2 cuadros grandes por 1 y un cuadro más hacia acá, que va a representar 10 por 25. ¿Qué les quiero decir con esto? Que siempre que vayan a hacer un electrocardiograma y ustedes lo impriman, revisen que esté estandarizado.
Siempre que ustedes se vayan a topar un electro, revisen que esté bien estandarizado. ¿Qué significa esto? Que o bien este cuadro mida 2 cuadros grandes y un cuadro para acá, un cuadro grande y un cuadro pequeño, o busquen esta leyenda de acá abajo que dice 10 por 25. ¿Por qué? Porque si alguien llegó y modificó la configuración del electro, porque también se puede configurar, y puso esto en 50, que es lo que vamos a ver mañana, con los videos que yo les menciono, este electro, en vez de verse así, se vería así, con un brinco acá, con un brinco acá, con un brinco acá, con un brinco acá. ¿Por qué? Porque iría más rápido. Entonces vería los brincos más rápido. A que si yo lo pongo, en vez de 25, lo pusiera en 12.5, habría un brinco acá, se detendría y hasta aquí habría otro. Pero no es porque el paciente esté bradicárdico o que el paciente esté taquicárdico, es porque alguien modificó la estandarización del papel. ¿Cómo lo voy a saber? Me voy a fijar en la leyenda o me voy a fijar en este cuadro de acá. Esa es la manera de saber si el papel está o no está estandarizado, si el electro está o no está estandarizado. En los monitores, eso lo vamos a ver mañana, cómo sé si el monitor está o no está estandarizado. Sea cual sea el monitor que utilicemos, Bemil, Philips, Deltron, Galvatron, bueno, Elvatron, de cualquiera de las casas comerciales que existen, todos tienen su manera de estandarizarlo. Por eso es que les explico esto, de la estandarización del papel. Esto, que ya vamos adentrándonos un poco más hacia el electrocardiograma normal, es lo que veníamos hablando del sistema de conducción eléctrica. Nace en el nódulo sinusal, pasa al atrio ventricular, pasa a las de His, se bifurcan las fibras de Purkinje y conforme va pasando el impulso eléctrico, nosotros lo podemos registrar en un potencial eléctrico que les pusieron a estas ondas P, Q, P, Q, R, S, T, que están representadas en un plano eléctrico por tiempo y que dependiendo de qué tanta electricidad se consuma en cada una de estas partes, así va a ser el movimiento. Quiere decir que acá no se utilizó tanta electricidad como acá, pero sí se utilizó más tiempo. Eso es lo que hemos estudiado hasta este momento. Cada una de estas PQRST nos representa algo y es donde vamos a ver un término que se llama repolarización y despolarización. Repolarización es cuando alguna estructura perdió electricidad y se carga eléctricamente. Eso es repolarizarse, cargarse eléctricamente después de haber perdido electricidad. Y la despolarización es una estructura que estaba cargada eléctricamente presente y suelta esa carga eléctrica llegando a cero. Son cíclicas. Lo normal es que algo se repolarice, se despolarice y después de despolarizarse se repolarice. ¿Okay? Es cíclico. Lo que quiere decir es que cuando algo se despolariza, vamos a ver la electricidad salir. Si vemos en este momento, cuando la gráfica llega a P, lo que vemos es que se activan las aurículas. Fíjense, donde llega a P, activa aurículas.
Quiere decir que P representa la despolarización de las aurículas. Si nos fijamos, cuando el impulso en la gráfica llega a QRS, lo que se está despolarizando son los ventrículos. Y cuando la gráfica llega a T, se está volviendo a llenar de electricidad los ventrículos. Pero Jeffrey, ¿dónde está la repolarización de las aurículas? Porque usted me está diciendo que esto es despolarización de ventrículos y que esto es repolarización de ventrículos. Ahí tenemos el ciclo completo de ventrículos, pero solo me está diciendo que este es de aurículas. Resulta que las aurículas se repolarizan en esta parte de acá. ¿Por qué no se ve? Y aquí es donde nos devolvemos a lo que vimos al principio, que las aurículas son más pequeñas que los ventrículos tienen más miocardio, que la electricidad estimula el miocardio, entonces por eso la repolarización de las aurículas no se ve normalmente en el electro, porque pasa detrás del ventrículo y como el ventrículo consumió tanta electricidad o nos expresó tanta electricidad, no logramos ver el poquito de electricidad donde se repolariza la aurícula. Está cubierto por detrás del ventrículo. Por eso es lo que hablábamos de que la célula de marcapaso se carga más rápido que la miocárdica. Por eso la miocárdica tiene esa meseta, porque necesita ir repolarizando y despolarizando de manera cíclica y conjunta sin poderse quedar un tiempo. No es que las aurículas pueden detenerse y esperar a que el ventrículo se despolarice para ahora sí repolarizarme para que alguien me vea que sí estoy en electro. No es de que voy a despolarizarme y esperar a que el ventrículo se despolarice para ver aquí el brinco de la repolarización auricular, porque eso haría que el siguiente ciclo cardíaco o el siguiente latido sea más lento. Por eso es que no se ve. Este brinco que debería verse acá o este potencial está escondido detrás de este. Por eso es que no lo vemos en un electro. Por eso es que en el electro vemos despolarización auricular, despolarización ventricular, repolarización ventricular. ¿Ok? Y ahora sí, hablemos de un electrocardiograma normal. ¿Cómo podemos hablar de un electrocardiograma normal? Primero vamos a conocer, sí, todavía nos da, las derivaciones. Vamos a tener derivaciones bipolares y derivaciones monopolares. Las bipolares, por su nombre bi, está formado por dos monopolares. La suma de alguna de ellas dos nos dan las bipolares. Las bipolares se denominan D1, D2 o D3. En nuestro electrocardiograma lo vemos como un número 1 romano, número 2 romano o bien un número 3 romano. ¿Ok? Así lo vemos en nuestros electrocardiogramas. Y las monopolares sí las vemos como la nomenclatura AVR, AVL y AVF. Y aquí ya comenzamos a ver conceptos o cosas que normalmente vemos en un papel del electrocardiograma. Esto que está acá se llama el triángulo de Einthoven. Ay, perdón. Acá.
El triángulo Itoven es esto que vemos acá en rojo. Ese es el triángulo Itoven, para no pintarlo todo. Ok, el triángulo Itoven lo que hace es envolver a nuestro corazón, ¿verdad? Para representarnos qué es lo que hace. Vamos a imaginar y a suponer que las derivaciones son cámaras. Cámaras que graban únicamente electricidad, no como las cámaras de nuestros celulares o de la computadora que graban imágenes, movimientos y demás. No. Estas cámaras de las derivaciones lo único que hacen es grabar electricidad. Electricidad que sale y entra. Electricidad expresada en estos brincos que yo les menciono. ¿Ok? Las monopolares van a tener una particularidad, que solo graban un solo punto y no se mueven. Por ejemplo, AVR, que significa atrio ventricular derecho. AVR se coloca acá, lo único que graba es al corazón acá. AVL lo que hace es grabar el corazón acá. Y AVF lo graba de abajo hacia arriba. Es atrio ventricular foot, foot de pie con T, F-O-O-T. ¿Ok? Pero las bipolares lo que hacen es grabar en movimiento. Por ejemplo, T1, que está representado acá como un número romano, es la sumatoria de AVR más AVL. Lo que hace es grabar de acá para acá. T3 es la sumatoria de AVL con AVF. Lo que hace es grabar de acá a acá. Y D2 es la sumatoria de AVR con AVF. Graba de acá a acá. ¿Ok? ¿Alguien tiene el micrófono abierto para que lo apague, por favor? Ellas solo están grabando un punto fijo de electricidad. Ella solo puede grabar si en este espacio del corazón, este espacio de acá, hubo un impulso eléctrico. Ella solo graba acá y ella solo graba acá. Más en cambio acá tenemos una grabación en movimiento de un lado a otro, igual que acá. Si nos recordamos el sistema eléctrico del corazón, recordamos que el impulso nace acá, baja acá, se divide por acá y hace estas curvas acá. Quiere decir que el que mejor graba la conducción eléctrica del corazón es D2. Y por eso le vamos a poner mucha atención a D2 de aquí en adelante. Pero también vamos a tener las derivaciones precordiales, que las vamos a conocer como V1 o B1, como le digan en su país. Acá les decimos V, V2, V3, V4, V5, V6. Antes existían otras, eran más electrodos, que eran V7, V8, V2, R, V3, R. Estas las que hacían era estudiar el lado derecho del corazón y esta la parte más trasera. ¿Por qué? Vamos a ver cómo se colocan las derivaciones. Vamos a tener la línea media external, este hueso esternón que habíamos hablado al principio. Vamos a contar 1, 2, 3, cuarto espacio intercostal del lado derecho, right. Ahí vamos a poner V1. V2, 1, 2, 3, cuarto espacio intercostal izquierdo. V4, igual, 1, 2, 3, 4 y se pone en el quinto espacio intercostal en la línea anterior de la clavícula. La clavícula la dividimos en 3 y en la línea anterior, la primera línea, trazamos una línea y ahí lo ponemos.
De V2 brinqué a V4, porque V3 se pone a la mitad de donde se pone V4. A la mitad de V2 y V4, justamente en la mitad. Después vamos a agarrar nuestra axila y la vamos a dividir en 3. Y en la primera línea, en el quinto espacio, vamos a poner V5. Y en la línea media vamos a poner V6. ¿Qué es lo que sucede? Eso ahorita lo vemos. Tenemos bomba cardíaca dividida en 4 cámaras por un septum atrioventricular y un septum ventricular. Tenemos una derivación bipolar que ve esto, una bipolar que ve esto, una bipolar que ve esto. Tenemos una monopolar que ve de acá a acá, otra bipolar que ve de acá a acá y una bipolar que ve de acá a acá. Esto es como ver el corazón de atrás hacia adelante, de arriba a abajo. Pero las derivaciones precordiales hacen un corte sagital en el corazón justamente a la mitad de donde cursa el impulso eléctrico, porque el impulso eléctrico nace acá, baja acá, baja por acá y se divide acá. Esta línea justamente lo divide para ver ese corte. Si estuviéramos viendo una tomografía axial computarizada del corazón o un TAC, veríamos acá y acá el impulso eléctrico nacería de acá, pasaría acá, caería acá y no lo veríamos bajar porque estamos viendo un corte sagital. Lo que está viendo las precordiales sería esto acá. Cortar el corazón así. Aquí es viéndolo de frente y aquí es viéndolo cortado a la mitad. Lo que hace un electrocardiograma es mostrarnos en una cantidad de tiempo varias imágenes de estas cámaras que solo captan electricidad de un momento preciso del latido del corazón. ¿Ok? Vamos a tener también que a la hora de colocar el electrocardiograma, vamos a tener, ya sea el electrocardiograma o el monitor, acá está representado con rojo, amarillo y verde, pero hay monitores que esto es negro, blanco y rojo, lo que quiere decir que no nos lo podemos aprender por colores, sino por las letras que tengan. RA, right arm, brazo derecho, RL, pierna derecha, o puede decir N, LA, left arm, brazo izquierdo, LL, left leg, pierna izquierda. ¿Por qué este es un neutro? Soy de la salud y mucho de la electricidad no sé, pero sí sé que son circuitos cerrados lo que se estudia. Por eso es que hablamos del triángulo Itoven. El triángulo Itoven tiene R, L y pie. Y este neutro de acá lo que hace es hacer el circuito cerrado para poder interpretar bien la carga eléctrica. ¿Ok? Les hablaba que antes existían, hace mucho tiempo, las derivaciones V7, V8 y V9. Eso lo podemos utilizar cuando sospechamos que el problema eléctrico o el infarto o lo que queramos buscar de nuestro paciente se encuentra en la parte más posterior del corazón. Lo que hacemos es que quitamos las derivaciones, quitamos todas las precordiales y aquí utilizamos V1, V2
y V3. Esto se hace mucho en la práctica clínica ya de pacientes críticos que vemos un electro normal, pero tiene toda la sintomatología de algo eh, eléctrico o obstructivo del corazón y no lo encontramos. Y como vimos, el corazón lo estamos viendo de arriba abajo, del frente, cortado a la mitad, pero al hacer estas derivaciones podemos ver la parte posterior del corazón, que es poco frecuente que existan infartos y lesiones al nivel posterior, pero puede darse. Y si no sabemos cómo verlo, es el problema. Y entonces acá lo podemos ver. Lo que hacemos es que la escápula, se me olvidó la palabra, qué increíble. La escápula la dividimos en tres, ¿ok? Y en la línea anterior ponemos V7, en la línea media ponemos V8 y en la línea más posterior ponemos V9 para ver esas precordiales. A la hora de imprimir el electro es importante que marquemos V1 como V7, V2 como V8 y V3 como 9 para no caer en el error de que lo que estamos viendo es otra cosa, porque los electros de ahora son de 12 derivaciones, no son de 15 derivaciones si trajera estas tres. Además que sería muy complicado poner todo esto a nuestro paciente si el contexto más común es que las lesiones isquémicas o los problemas eléctricos sean anteriores por la manera en que baja el sistema de conducción eléctrica. Y aquí está un poco lo que les hablaba de los monitores. Hay monitores que vienen con blanco, negro y rojo, pero también van a traer para complementar si son de 5, hay unos que son de 4. Esta V lo que me ayuda es a que yo lo pueda poner en alguno de los V1, V2, V3, V4, V5, V6, para hacer un monitoreo viendo precordiales, suponiendo de que tengamos, de que ya yo sepa que el paciente anteriormente tuvo un infarto de cara anterior, yo lo voy a colocar el V en la parte más anterior del corazón para ahí buscar dónde fue el infarto.